Mi hermana me atacó por confrontarla cuando coqueteó con mi novio. Mis padres me culparon a mí, pero 6 años después apareció en mi bridal shower suplicando perdón, y la decisión que tomé dejó a mis padres fuera de mi boda. Tengo 28 años, me llamo Grace, y hace 2 semanas me casé con el amor de mi vida en una ceremonia hermosa rodeada de las personas que realmente me importan. Pero mi historia no es sobre la boda perfecta que tuve, sino sobre cómo llegué ahí sin mis padres presentes, y por qué mi hermana menor, con quien no había hablado en 6 años, terminó siendo mi dama de honor. La verdad es que necesito contar esto, porque mucha gente me pregunta, ¿qué pasó? ¿Por qué mis padres no fueron a mi boda? Y la historia es tan larga y complicada, que no sé ni por dónde empezar, pero supongo que tengo que retroceder a mi infancia para que tenga sentido. Crecí con mi hermana Heather en una casa donde básicamente todo era una competencia, y cuando digo todo, desde quién sacaba mejores notas hasta quién comía más rápido su cena, y mis padres, Teresa y Ronald, no solo permitían esta dinámica, sino que activamente la alimentaban. Mi mamá siempre nos comparaba abiertamente, tipo, sí. Yo sacaba un 9 en matemáticas, ella decía cosas como, bueno, Grace está mejorando, pero Heather siempre ha sido más rápida con los números. O al revés, si Heather ganaba algo en el colegio, mi papá comentaba, qué bien, Heather, pero Grace ya ganó eso el año pasado, ¿me explico? Era constante, agotador, y mirando hacia atrás, ahora me doy cuenta de que nos estaban poniendo una contra la otra desde que éramos niñas. Heather tiene 26 ahora, o sea, es 2 años menor que yo, y durante toda nuestra infancia sentí que vivíamos en esta especie de reality show tóxico, donde solo una de nosotras podía ganar, y la cosa es que yo era generalmente la que salía ganando en la mayoría de las cosas, no porque fuera mejor persona, sino porque simplemente era mayor y tenía más experiencia, pero eso solo hacía que Heather me odiara más. Cuando llegué a la universidad, las cosas mejoraron un poco, porque ya no vivíamos juntas, pero cada vez que volvía a casa para las vacaciones la tensión seguía ahí, latente, esperando explotar. Heather iba al colegio todavía y yo notaba cómo mis padres seguían con sus comentarios comparativos, tipo, Grace ya está en segundo año de universidad con beca completa, o Heather acaba de conseguir trabajo de mesera los fines de semana, como si todo fuera una competencia eterna que nunca terminaba. Honestamente, en ese punto yo ya estaba cansada. Había empezado a distanciarme emocionalmente de mi familia, porque cada visita a casa se sentía como caminar en un campo minado, nunca sabías cuándo iba a explotar algo, o quién iba a decir algo que iniciara una pelea. Terminé la universidad, conseguí un trabajo decente en marketing, me mudé a mi propio apartamento, y por un tiempo las cosas estaban relativamente tranquilas. Hablaba con mis padres por teléfono cada 2 semanas más o menos. Veía a Heather en reuniones familiares donde básicamente nos ignorábamos mutuamente. Y yo pensaba que así era como iba a ser nuestra relación para siempre, distante pero civilizada. Entonces conocí a Justin hace casi 7 años, y desde el principio supe que era diferente, que era especial. Y después de estar saliendo como 8 meses, decidí que era hora de presentarlo oficialmente a mi familia en una cena. Debí haberlo pensado mejor, debí haber visto las señales de advertencia, pero estaba enamorada y quería que conocieran al hombre increíble que había encontrado. La cena empezó bien, relativamente normal. Justin se llevaba genial con mi papá hablando de deportes, y mi mamá parecía impresionada con que él trabajara en finanzas. Pero entonces noté algo raro. Heather estaba prestándole demasiada atención a Justin. Demasiada. No era solo ser amable o interesada en conocer al novio de su hermana. Era otra cosa, algo que me puso los pelos de punta. Durante toda la cena, Heather se inclinaba hacia Justin. Cuando hablaba, se reía exageradamente de todos sus chistes, incluso los que no eran graciosos. Tocaba su brazo constantemente, y yo veía todo esto pasando frente a mis ojos, y sentía cómo la sangre me hervía. Justin estaba siendo educado porque así es él. Pero yo conocía a mi hermana, conocía esa mirada que tenía, esa sonrisa, y sabía exactamente qué estaba haciendo. Después de la cena, cuando nos movimos a la sala, Heather se sentó deliberadamente al lado de Justin en el sofá, prácticamente pegada a él, y en un momento dado, cuando yo estaba en la cocina ayudando a mi mamá con el postre, escuché a Heather decirle algo como, ¿sabes, Grace? Siempre ha tenido suerte con los chicos, pero nunca pensé que encontraría a alguien tan guapo como tú. Y cuando volví a la sala con el postre Justin, tenía esta cara incómoda, y mi hermana estaba sonriendo como si acabara de ganar algo. No dije nada durante el resto de la noche porque no quería causar una escena, pero cuando Justin y yo nos fuimos y llegamos a mi apartamento, él inmediatamente me dijo, «Tu hermana es intensa, ¿verdad?» Y yo solo exploté. Le conté todo, toda la historia de competencia y rivalidad, y cómo Heather siempre había intentado quitarme todo lo que yo tenía.
Justin fue increíble al respecto. Me aseguró que no tenía ningún interés en Heather, y que pensaba que su comportamiento había sido completamente inapropiado. Pero la semilla de resentimiento ya estaba plantada y creciendo. Las siguientes semanas seguí pensando en esa cena, en la cara de Heather, en cómo había tocado el brazo de mi novio, y cada vez que lo pensaba me enojaba más. Como un mes después hubo otra reunión familiar, creo que era el cumpleaños de mi papá o algo así, y yo no quería ir, pero Justin me convenció diciendo que no podía dejar que Heather arruinara mi relación con mis padres. Fuimos. Y por supuesto Heather volvió a hacer lo mismo, coqueteando descaradamente con Justin. Y esta vez, yo ya no pude mantener la calma. Esperé hasta que estuviéramos todos en la cocina. Mis padres estaban ahí, Heather estaba parada junto a Justin otra vez, y yo simplemente dije, Heather, necesitas dejar de tirarle los perros a mi novio. Es patético y vergonzoso. El silencio que siguió fue ensordecedor. Mis padres se quedaron congelados. Justin se puso pálido, y Heather me miró con una expresión que nunca olvidaré. Una mezcla de shock, humillación y rabia pura. Heather me gritó que yo siempre había sido una egocéntrica que pensaba que todo era sobre mí, que ella solo estaba siendo amable, y yo le grité de vuelta que conocía exactamente qué estaba haciendo, que siempre había sido así, siempre tratando de quitarme lo que era mío porque no podía conseguir nada por su cuenta. Entonces dije las palabras que cambiarían todo. Le dije, tal vez si no fueras una perdedora sin trabajo y sin vida propia, no tendrías que intentar robarme la mía. En el momento en que esas palabras salieron de mi boca, supe que había ido demasiado lejos, pero ya era tarde para retractarme. Heather se quedó ahí parada por un segundo, su cara se puso roja, y antes de que pudiera reaccionar, ella se abalanzó sobre mí, literalmente se me tiró encima, me agarró del pelo y empezó a jalar con toda su fuerza mientras me gritaba. Yo sentía cómo me arrancaba mechones de pelo, y entonces me dio una cachetada fuerte en la cara que me dejó el oído zumbando. Justin la separó de mí inmediatamente, la sostuvo mientras ella seguía tratando de alcanzarme, y mis padres finalmente reaccionaron, pero en lugar de consolar a alguna de las dos o intentar mediar, mi mamá empezó a gritarme a mí, diciendo que cómo me atrevía a provocar a mi hermana así, que yo había empezado todo con mis acusaciones. Mi papá estaba tratando de calmar a Heather, que seguía llorando y gritando, y yo me quedé ahí parada con la cara ardiendo, mechones de pelo en la mano de mi hermana, y mi novio siendo la única persona en toda esa casa que parecía preocupado por mí. Agarré mis cosas, le dije a Justin, que nos íbamos, y mientras salíamos escuché a mi mamá gritarme que era una hija terrible, que siempre había sido cruel con Heather, que esto era mi culpa. En el auto de regreso a mi apartamento no podía parar de temblar. Justin seguía preguntándome si estaba bien, y yo honestamente no sabía qué responder, porque no estaba bien. Mi hermana acababa de atacarme físicamente, y mis padres me habían culpado a mí por todo. Cuando llegamos a casa me miré en el espejo, y tenía un lado de la cara rojo e hinchado. Mechones de pelo faltaban en algunas partes, y algo en mí se rompió. Esa noche tomé la decisión de cortar contacto con Heather completamente. La bloqueé en mi teléfono, en todas las redes sociales. Le dije a mis padres que no quería saber nada de ella, y durante los siguientes 6 años mantuve esa promesa. Mis padres estaban furiosos, decían que estaba exagerando, que eran solo hermanas peleando como siempre, pero yo no cedí, no iba a perdonar lo que había pasado. Los siguientes años fueron raros. Seguía hablando con mis padres, pero siempre había esta tensión. Ellos constantemente trataban de convencerme de que hablara con Heather, de que la perdonara, y yo siempre me negaba. Justin y yo seguimos adelante con nuestras vidas. Nos mudamos juntos después de 2 años. Conseguí un ascenso en el trabajo. Las cosas estaban bien, pero siempre había esta nube oscura en el fondo relacionada con mi familia. Eventualmente aprendí a no hablar de Heather con mis padres. Simplemente cambiaba el tema cada vez que la mencionaban, y ellos eventualmente dejaron de insistir tanto, aunque nunca realmente dejaron de intentarlo del todo. Hace como 8 meses, Justin me propuso matrimonio. Fue perfecto, romántico, todo lo que había soñado, y obviamente empezamos a planear la boda inmediatamente. Contraté a una wedding planner, reservamos el lugar, elegimos la fecha, y mis amigas organizaron una bridal shower para mí, que iba a ser 3 meses antes de la boda. Les di a mis amigas una lista muy específica de invitadas, que incluía a mi mamá pero con instrucciones muy claras de que Heather no estaba invitada, que no la mencionaran, que ni siquiera insinuaran su existencia. Mis amigas conocían toda la historia, sabían por qué no quería a mi hermana ahí, y me prometieron que respetarían mis deseos. El día del bridal shower llegué al lugar, un restaurante hermoso que una de mis amigas había reservado, y todo se veía perfecto. Decoraciones en color rosa y dorado, mesas lindamente arregladas.
mis amigas todas emocionadas. Mi mamá ya estaba ahí cuando llegué. Me abrazó y me felicitó. Todo parecía normal. Y yo empecé a relajarme pensando que todo iba a salir bien. Entonces, como media hora después, cuando ya estábamos todas sentadas abriendo regalos y tomando mimosas, la puerta se abrió, y entró Heather con mi papá. Mi corazón literalmente se detuvo. Sentí como si alguien me hubiera tirado un balde de agua, helada, y todas mis amigas se quedaron mudas porque todas sabían que esto no debía estar pasando. Mi mamá se levantó inmediatamente con una sonrisa forzada y dijo algo como: «Sorpresa, Grace. Tu hermana quería estar aquí para celebrar contigo, y pensamos que era hora de que superaran el pasado». Yo no podía creer lo que estaba escuchando. Literalmente no podía procesar que mis padres hubieran traído a Heather a mi bridal shower después de 6 años de no contacto, sin preguntarme, sin avisarme, solo ambushédme frente a todas mis amigas y familiares. Heather se quedó parada ahí en la puerta luciendo incómoda, y mi papá tenía esta expresión de: «Bueno, hicimos lo correcto», como si esperaran que yo simplemente aceptara esto y siguiera adelante con la fiesta. Todas las personas en ese salón me estaban mirando esperando mi reacción, y yo sentí que algo en mí finalmente se quebró. Me levanté de mi silla, miré directamente a Heather, y dije en voz alta para que todos escucharan: «Hace 6 años, esta mujer me atacó físicamente porque le dije la verdad sobre su comportamiento inapropiado con mi entonces novio. Me jaló el pelo hasta arrancarme mechones, me dio una cachetada en la cara, y nunca, ni una sola vez en estos 6 años, se dignó a disculparse». Todo el salón quedó en completo silencio. Podías escuchar un alfiler caer. Y continué: «Mis padres siempre nos pusieron a competir una contra la otra desde que éramos niñas. Fomentaron esta rivalidad tóxica, y cuando finalmente explotó en violencia me culparon a mí por provocarla. Así que no voy a pretender que todo está bien solo porque ustedes decidieron traerla aquí sin mi permiso». Mi mamá estaba pálida. Mi papá se veía furioso. Y Heather empezó a llorar y salió corriendo del restaurante con mi papá siguiéndola. Mi mamá se quedó ahí parada unos segundos más. Me miró con esta expresión de decepción y enojo, y luego ella también se fue. El resto del bridal shower fue super awkward. Mis amigas trataron de animarme y continuar con las festividades, pero yo estaba tan shakeada que apenas podía funcionar. Seguía pensando en la audacia de mis padres, en cómo habían intentado forzar esta reconciliación en el peor momento posible. Pensé que ahí había terminado todo, pero oh no había terminado ni cerca. Como 2 días después recibí una llamada de mi tía Virginia, que también había estado en el bridal shower y había escuchado toda mi explicación pública. Resulta que Virginia había estado en proceso de ofrecerle un trabajo a Heather en su empresa, algo en administración que Heather realmente necesitaba, porque según supe después llevaba meses desempleada y básicamente quebrada. Virginia me llamó para decirme que después de escuchar lo que pasó hace 6 años, y especialmente después de ver que Heather nunca se había disculpado, había decidido retirar la oferta de trabajo. Me dijo textualmente: «No, puedo contratar a alguien que resuelve conflictos con violencia y no tiene la madurez para disculparse. Eso habla muy mal de su carácter». Obviamente, Heather se enteró de que había perdido el trabajo por mi culpa, o al menos eso es como ella lo vio. Y mi mamá me llamó absolutamente histérica gritándome que había arruinado la vida de mi hermana, que era una persona vengativa y cruel, que Heather estaba desesperada por ese trabajo, y yo deliberadamente lo había saboteado. Intenté explicarle que yo no había hecho nada, que simplemente había contado la verdad sobre lo que pasó, y Virginia había tomado su propia decisión, pero mi mamá no quería escuchar razones, seguía gritando que todo era mi culpa, que siempre había sido egoísta, que no me importaba nadie más que yo misma. Eventualmente simplemente colgué el teléfono porque no podía seguir escuchando sus acusaciones, y después bloqueé a mis 2 padres en mi celular, en WhatsApp, en email, en todo. Pensé que finalmente tendría paz, que había cortado el problema de raíz, pero como 2 semanas después, Justin y yo estábamos en casa un sábado por la tarde cuando tocaron la puerta. Abrí sin pensar, y ahí estaban los 3, mi mamá, mi papá y Heather, parados en mi entrada sin avisar. Mi primera reacción fue cerrarles la puerta en la cara, pero mi papá puso el pie en la puerta y dijo: «Grace, por favor, solo escúchanos 5 minutos», y algo en su tono me hizo dudar, así que contra mi mejor juicio los dejé entrar. Mi mamá empezó con el mismo speech de siempre, que éramos familia, que teníamos que perdonarnos, pero entonces Heather habló, y lo que dijo me sorprendió. Me miró directamente a los ojos, no a mis padres ni a Justin sino a mí, y dijo: «Grace, tienes razón. Hace 6 años me comporté horriblemente. Te ataqué físicamente porque no podía manejar la verdad de lo que me dijiste,
y en lugar de disculparme inmediatamente, dejé que mamá y papá me convencieran de que tú eras la que estaba mal. He pasado estos últimos 6 años diciéndome a mí misma que yo era la víctima, que tú me habías provocado, pero la verdad es que siempre supe que estaba mal, que debía haberte pedido perdón al día siguiente, y no lo hice porque era cobarde. Siento mucho haberte lastimado. Siento haber coqueteado con Justin cuando claramente estaban juntos. Siento cada cosa mala que te hice durante nuestra infancia, y entiendo completamente si nunca puedes perdonarme, pero necesitaba decírtelo en persona. Honestamente no esperaba eso. Había pasado 6 años imaginando este momento, y en todas mis versiones, Heather nunca realmente se disculpaba, nunca admitía su culpa, pero ahí estaba haciéndolo sin excusas, sin intentar justificarse. Empecé a llorar, no pude evitarlo, y le dije que lo que más me había dolido no era la pelea en sí, sino que nunca había reconocido que estuvo mal, que nuestros padres siempre me habían hecho sentir como si yo fuera la mala de la historia. Heather también estaba llorando en ese punto y dijo, yo sé, y lo siento muchísimo, fui una idiota inmadura que no sabía cómo manejar el hecho de que siempre te sentías superior a mí. Hablamos durante como 2 horas. Justin estaba ahí pero básicamente solo observando. Mis padres intentaron intervenir un par de veces, pero les dije que se callaran porque esto era entre Heather y yo. Le pregunté directamente si la disculpa era genuina o si solo lo estaba haciendo porque había perdido el trabajo, y ella me juró que venía pensando en disculparse desde hace meses, pero no había tenido el valor, que perder el trabajo solo fue la gota que derramó el vaso que la hizo finalmente actuar. No sé si le creí completamente en ese momento, pero algo en su tono, en sus ojos, me decía que al menos parte de lo que decía era verdad. Al final de la conversación, y esto me sorprendió incluso a mí, le dije que podía venir a la boda si quería. Mis padres se emocionaron, inmediatamente pensando que todo había vuelto a la normalidad. Pero yo los detuve y les dije, ustedes dos todavía no están invitados. Lo que hicieron en el bridal shower fue imperdonable. Trajeron a Heather sin mi consentimiento después de que dejé muy claro que no la quería ahí, y eso muestra una falta total de respeto por mis límites y mis sentimientos. Mi papá empezó a argumentar diciendo que solo estaban tratando de reunir a la familia, y yo le dije, no, estaban tratando de forzar su visión de cómo debería ser mi vida, sin considerar mis sentimientos para nada, y hasta que puedan reconocer eso y disculparse genuinamente, no quiero que vengan a mi boda. Se fueron enojados, obviamente, mi papá murmurando algo sobre que yo era imposible, y mi mamá luciendo ofendida, pero Heather se quedó un momento más, y me dio un abrazo. Me dijo que entendía por qué los había desinvitado, y que ella haría todo lo posible por ganarse de vuelta mi confianza. Las siguientes semanas, Heather y yo empezamos a hablar más. Nada intenso al principio, solo mensajes casuales, pero gradualmente empezamos a reconstruir algo parecido a una relación. Ella consiguió un trabajo nuevo. Nada tan bueno como el que había perdido, pero algo estable, y parecía estar realmente esforzándose por cambiar. Mientras tanto, mis padres seguían intentando contactarme a través de familiares y amigos, enviando mensajes de que estaban decepcionados, que no podían creer que no los hubiera invitado a mi boda, que algún día me arrepentiría de esta decisión. Como un mes antes de la boda recibí un email largo de mi mamá, porque obviamente había encontrado mi email del trabajo que no había bloqueado, donde básicamente decía que ni ella ni mi papá vendrían a la boda aunque los volviera a invitar porque no podían apoyar mi decisión de separarlos de mí, que Heather estaba siendo manipulada por mí para ponerse en mi contra, y que ambas hijas las habían decepcionado profundamente. Leí ese email como 3 veces tratando de entender la lógica. Mis padres estaban diciendo que no vendrían a mi boda como si fuera su decisión cuando yo ya los había desinvitado, y además estaban culpando a Heather también ahora por atreverse a disculparse conmigo. Era tan absurdo que casi me dio risa. Le mostré el email a Heather, y ella se puso furiosa. Me dijo que ya estaba harta de que nuestros padres trataran de controlarnos y manipularnos, que toda nuestra vida nos habían usado como peones en su juego retorcido de crear drama familiar. Ella también dejó de hablar con ellos después de eso. No los bloqueó completamente como yo, pero estableció límites muy claros sobre qué comportamientos iba a tolerar. En cierta forma, el email de mi mamá terminó siendo bueno para Heather y para mí, porque nos unió en contra de esa toxicidad que nuestros padres habían creado. La boda fue hace 2 semanas, y fue absolutamente hermosa. Heather estuvo ahí parada a mi lado como una de mis damas de honor. Lloramos juntas durante la ceremonia, y Justin me susurró cuando íbamos caminando por el pasillo que estaba orgulloso de mí por darle una segunda oportunidad a mi hermana. Obviamente, hubo un momento agridulce cuando me di cuenta de que mis padres no estaban ahí, que habían elegido su orgullo y su necesidad de control sobre estar presentes en uno de los días más importantes de mi vida,
Pero honestamente, fue más un sentimiento de alivio que de tristeza. No tuve que preocuparme de que causaran drama o trataran de hacer la boda sobre ellos. Varios familiares me preguntaron dónde estaban Teresa y Ronald, y yo simplemente dije que habían decidido no venir, sin entrar en detalles, porque era mi día, y no iba a dejar que su ausencia lo arruinara. Ahora Heather y yo hablamos casi todos los días. Quedamos para almorzar cada 2 semanas. Y estamos realmente construyendo una relación de hermanas basada en respeto mutuo en lugar de competencia constante. Ella me dijo hace unos días que se arrepiente de no haber tenido el valor de disculparse antes, que desperdiciamos 6 años que pudimos haber pasado siendo amigas, y yo le dije que tal vez necesitábamos ese tiempo separadas para crecer y darnos cuenta de lo que nuestros padres nos habían hecho. Justin piensa que hice lo correcto invitándola a la boda. Dice que pudo ver en sus ojos que la disculpa era genuina, y que si no le hubiera dado una oportunidad probablemente me habría arrepentido después. Mis padres me han enviado algunos mensajes más a través de familiares diciendo que, cuando esté lista para disculparme con ellos por excluirlos de mi boda, podremos volver a hablar, y honestamente me da risa porque siguen sin entender que ellos son los que necesitan disculparse, no yo. No sé si algún día podremos tener una relación otra vez. Parte de mí extraña tener padres presentes en mi vida, pero la parte más grande sabe que estoy mejor sin su toxicidad y manipulación. Heather dice que ella tampoco planea reconciliarse con ellos a menos que reconozcan el daño que causaron. Así que al menos en eso, estamos de acuerdo. La otra noche Justin y yo estábamos viendo fotos de la boda, y había una foto hermosa de Heather y yo abrazadas y sonriendo genuinamente. Y él me preguntó si me arrepentía de algo, de haber cortado contacto por 6 años, o de haber expuesto todo en el bridal shower, o de haber desinvitado a mis padres. Lo pensé por un momento y honestamente le dije que no me arrepentía de nada, que todas esas decisiones me habían llevado a este punto donde tengo una relación honesta con mi hermana y límites saludables con personas tóxicas, incluso si esas personas son mis padres. Nunca pensé que mi boda iba a ser el catalizador para perder a mis padres, pero ganar a mi hermana de vuelta. Pero así son las cosas a veces, ¿no? No puedes controlar cómo reacciona la gente cuando finalmente te paras firme en tus límites. Solo puedes controlar qué límites estableces y si tienes el valor de mantenerlos.